El proceso del cambio climático en el mundo viene ocurriendo con intensidad sin precedentes en los últimos 2000 años. El Perú es especialmente vulnerable. La temperatura promedio se ha elevado notoriamente en los últimos 50 años. Una muestra evidente es el retroceso de los glaciares tropicales y la alteración significativa en el ciclo e intensidad de las lluvias de las diversas regiones del país y cambios en los ecosistemas. Hay una diversidad de fenómenos relacionados al tema del cambio climático, sin olvidar, por ejemplo, también el tema del fenómeno del Niño, que en este momento hay toda una discusión a nivel de la comunidad internacional respecto a si el cambio climático está efectivamente afectando la severidad y la frecuencia con que el fenómeno del Niño ocurre en nuestras costas. Si no tomamos medidas correctivas, la agudización del cambio climático causará pérdidas cuantiosas estimadas en el 6% del PBI potencial del año 2030, mientras que en el año 2050 estas pérdidas superarían el 20%. Por otro lado, con el cambio climático aumentarían los problemas de salud, se expandiría la malaria, el dengue, entre otras enfermedades. El cambio climático será factor importante en la deforestación y contaminación ambiental. Completando el panorama, es claro que son los sectores marginados los más afectados por el fenómeno del cambio climático y sus secuelas. Esta situación amenazante hace urgente la implementación de políticas de adaptación al cambio climático, a fin de minimizar el costo económico y proteger la vida de los peruanos, en particular de los más pobres. Pero, ¿lo estamos haciendo? Hasta el momento se han dado normas legales e institucionales. Se viene ejecutando algunos programas y proyectos sobre mitigación, vulnerabilidad y adaptación. A nivel institucional se han dado avances en estos años, eso es indudable. Se han dado normas, se han emitido planes, muchos de los cuales tienen un contenido significativo en cuanto a medidas sensibles y que valen la pena asumir. El problema es que poco de eso se ha llevado en realidad a la práctica. La propuesta es una política para el quinquenio 2011-2016 con proyección a una estrategia de largo plazo, proactiva y con énfasis en la adaptación. Deben establecerse medidas de prevención, protección y compensación frente a los impactos del cambio climático. Adicionalmente, dicha política contribuirá a los esfuerzos por desacelerar el proceso del cambio climático con medidas complementarias de mitigación, reconociéndose que tiene un importante potencial para la atracción de inversiones, además de traer beneficios para la sostenibilidad del desarrollo en nuestro país. Para adaptarnos al cambio climático en el próximo quinquenio, se deben sentar las bases para la efectividad de la política pública, lo que significa mejorar sustantivamente las capacidades de monitoreo y predicción climática a nivel nacional, analizar de manera integral y estratégicamente las vulnerabilidades del país, incorporar el fenómeno del cambio climático en la planificación e implementación de las políticas nacionales, regionales y locales. Todo con 4 metas para el 2016. Adaptación de la matriz energética, ¿no? Protección de las poblaciones vulnerables, mejorar el recojo y análisis de la información, ¿no?, relevante, como por ejemplo información meteorológica, ¿no? Y finalmente el tema de la adaptación de nuestro aparato productivo a un esquema o a un panorama de cambio climático. Información suficiente, financiamiento suficiente y capacidades institucionales suficientes. Dentro de las estrategias para la implementación de esta política, debe asegurarse el financiamiento en condiciones justas y sostenibles para nuestro país.
la coordinación entre la política del cambio climático y las otras políticas públicas a implementarse para generar sinergias y economías en los recursos. También alianzas con universidades, centros de investigación, organizaciones sociales, poblaciones locales, gobiernos subnacionales y empresariado nacional. Fundamentalmente lo que se tiene que tomar es una decisión en términos de voluntad política sobre cuál es la entidad rectora o cuál es la entidad que va a articular y liderar el proceso de las políticas de cambio climático en nuestro país. Creemos que debería ser el Ministerio del Ambiente. Otro tema al cual debería irse es a un acuerdo con los otros partidos políticos, con las otras fuerzas políticas y entidades relevantes de la sociedad para asegurar financiamiento suficiente para las políticas de cambio climático que gradualmente deberían de elevarse, nosotros entendemos, a un valor equivalente al 1% del Producto Bruto Interno, ¿no? Adicionalmente, para lograr estos objetivos de 5 años, se debe ejecutar un plan de desarrollo de fuentes de energía alternativas, promover la integración energética continental, la investigación y la transferencia de tecnologías. Se debe implementar un programa de seguros y subsidios a las actividades vulnerables y se debe contar con un sistema de información centralizado desarrollado en su totalidad. Así las cosas, frente al cambio climático hay mucho y muy urgente por hacer.